que tenemos gente que está forzando la puerta. De reacomodarnos. Mandaron el piso. Acá, ya. Ahí hay lugar. Ah, buenísimo. Un pedacito de una película que se llama Entre dos orillas, que eso es una parte de un pequeño documental que es una serie de entrevistas a poetas uruguayas y argentinas. Bueno, buenas noches. Felicito a Marcos por la iniciativa del homenaje. Yo cuando me puse a pensar cómo enfocaría algo de corte analítico sobre la poesía y sobre la relación entre Julio J. Casal y Selva, lo primero que se me viene a la cabeza son los olvidos, ¿no? Digo, porque los olvidos son casi parte de las páginas de la literatura uruguaya, pero después dije, no, después de todo, ¿quién es más olvidado, quién es más recordado? En realidad hay más olvidos que recuerdos y no importa, digo, es mejor hablar desde el recuerdo, ¿no? Selva cita muchas veces en su obra al padre, a Julio J. Casal, y hay una entrevista muy interesante de Silvia Guerra, por ejemplo, sobre el tema, que ella lo tiene muy presente al padre, ¿no? Le puse La flor y el silencio por una referencia que hace Selva a esa historia de Buda que hace revelar una flor frente a sus discípulos, ¿no? En silencio. Cuenta Selva Casal en Mi padre Julio J. Casal, cito: desde antes que yo naciese, mi padre y yo estábamos confabulados. Me concibió desde una muerte oscura, terrible. Tú naciste porque yo quise que nacieras, me dijo él un día. Era cierto, mi madre siempre en la nostalgia de una hija perdida. Pepita llegó hasta avanzada gravidez sin sospechar nada, sin saber el secreto. Cuando se dio cuenta, ya tarde, reaccionó. Había que vivir porque yo estaba ahí, empujando. Mi padre y yo habíamos desafiado a los dioses. Esto es casi imposible de tocar. Recuerdo, no recuerdo, ningún amor fue como su amor. Lo veo niño, hombre, muerto, como el más triste huérfano que jamás conocí. Cierro la cita. Esta confabulación mencionada exhibe una impronta que cargará la poética de Selva en cada etapa de sus trayectorias. Las coordenadas daban un contexto sensible y de altísima mirada intelectual. Era un hogar donde confluían los más importantes pensadores de su tiempo, pero también portaba la herida del fallecimiento de una hermana que no llegó a conocer. La voz poética de Selva Casal tiene esta génesis. El devenir fatal no dará tregua y entre otras muertes que acuden a sus versos, dirá como en un círculo que no deja de girar. Cito: no puedo dejar de recordar la niña muerta, la calle que tenía a sus pies. Ahora será difícil enseñarle a leer, visitar abogados de manos polvorientas, convencerla de todo porque sí. Son demasiado mansos sus días, y el sol se alumbra en sus cosas secretas. Julio J. Casal, padre de Selva y ineludible protagonista de nuestras letras, intelectual, poeta y crítico, vivió en Francia como diplomático desde 1909 hasta 1912 y desde 1913 residió en La Coruña, desempeñando también funciones como cónsul para su país. Permaneció en esta ciudad de Galicia hasta su regreso definitivo a Uruguay en 1926, luego del fallecimiento ya referido de una de sus hijas. En 1921 y en La Coruña creó la revista Alfar, primero con otro nombre, pero inmediatamente pasó a llamarse Alfar, la cual lo llevó a incrementar vínculos con escritores españoles que publicaron en ella. En dos cartas de César Vallejo, el peruano menciona al uruguayo y a su publicación. Este tema que lo he investigado a través de Vallejo, creo que es el uruguayo que más se contactó con
con Julio J. Casal, César Vallejo. César Vallejo, quiero decir, fue con el uruguayo que más se contactó. Las cartas en las que se refiere Vallejo a Julio J. Casal son las que le manda Juan Larrea, que era un íntimo amigo de Vallejo, el más confidente. Las cartas más simpáticas, más pícaras de Vallejo están dirigidas a Juan Larrea, y ahí le menciona a Julio J. Casal y la publicación Alfar, que Vallejo estaba muy entusiasmado, incluso como Vallejo elige una foto, elige con qué material va a colaborar. En dos cartas de César Vallejo, el peruano menciona al uruguayo y a su publicación. La lista de colaboradores de Alfar es muy importante e incluye, entre muchos, a Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea y a Gerardo Diego. En nuestra Biblioteca Nacional existen dos cartas escritas por Gerardo Diego a Julio J. Casal. Este fue otro tema que me tocó investigar, porque me pidió un editor que estuvo unos años viviendo acá, Juan Carlos Riche. Él ahora está dirigiendo una revista en España que se llama Años 10, y me pidió una investigación sobre los contactos que tenía Gerardo Diego con escritores uruguayos, y ahí me saltó particularmente estas dos cartas, ¿no?, de Gerardo Diego a Julio J. Casal. La primera recibida el 10 de noviembre de 1924, cuando el uruguayo todavía estaba en España. En esta misiva, el santanderino escribe sobre sus envíos para Alfar, mencionándole un retrato que le realizara el pintor cubano Francisco Gutiérrez Cosio. Nombra al escritor, al editor y escritor José del Río Sáenz, a la poeta chilena Gabriela Mistral, y sugiere la publicación de versos olvidados de un gran poeta. El membrete expone que la carta fue escrita desde el Real Instituto de Gijón, donde desempeñaba estos años la cátedra Gerardo Diego. La otra carta está fechada algunos años después, el 21 de mayo de 1932, y es otra muestra, ya con Julio J. Casal acá en Uruguay, entre muchas, de la fluida y amistosa relación que tenía Casal con los máximos referentes del extranjero. También allí la revista Alfar y las colaboraciones de Diego constituyen los disparadores para el intercambio, pero el tono amistoso y la mención de escritores uruguayos señalan una mayor confianza e incluso evidencian la creciente comunicación con intelectuales de nuestro país. Gerardo Diego menciona al pintor uruguayo Rafael Barradas, y Rafael Barradas era muy amigo de Julio J. Casal. Incluso hay una referencia, creo que en tu entrevista, donde Barradas no era tan bien recibido en principio, y el propio Casal se encarga de... Barrabasada. Algo parecido pasó con Torres García también, ¿no? Barradas dibujó mucho en la revista Alfar, ¿no? Claro, también como colaborador. Y menciona entre otros a Juan Ibarburu. Julio J. Casal fue gestor de una de las publicaciones más importantes que hoy podemos encontrar para la investigación de la literatura del siglo XX. Todo especialista en literatura latinoamericana de cualquier parte del mundo conoce la revista Alfar y sabe el valiosísimo material de estudio que significa. A mí me pasó de ahora, a través de un par de congresos que me tocó asistir, ver que a cualquiera, a un investigador de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, se le menciona la revista Alfar, y es una joyita, es un tesoro al que todos quieren acudir, porque ahí hay un material fundamental. Tener la colección entera de Alfar es un privilegio. Conozco a algunas personas que tienen, pero es un material, la parte publicada en Uruguay, la parte publicada en España, reunirla es un material valiosísimo, ¿no? También Casal fue un puente para el contacto que muchos de nuestros escritores mantuvieron con sus pares en el extranjero. No lo he comprobado, pero se infiere por algunos datos que el intercambio epistolar que mantuvieron también Juvenal Ortiz Aralegui e Ildefonso Pérez Valdés con César Vallejo, la respuesta del poeta peruano denota un gran respeto e interés, fue gracias a la intermediación de Casal, facilitándoles la dirección en París. Sería excesivo intentar enumerar los importantísimos nombres del extranjero y de nuestro país: Casaravilla Lemos, Unfelde, Sabater Casti, Zabala Muniz, Juan Ibarburu y un largo etcétera, vinculados al hogar en el cual nació Selva Casal. Este contexto, que reunía a la más importante literatura con el dolor de una pérdida que obligó al regreso desde España, marcó la génesis de la poeta. En el número 91, año 32 de Alfar, 1954, Selva tenía en ese entonces 20 años, bajo el título La nueva poesía en el Uruguay, junto a otras poetas contemporáneas, Selva, con apenas 20 años, como cité, publica el siguiente poema.
Mira la luna nueva confundida en llanto. Está mi muerte naciendo en tu pecho, de tu presencia silenciosa. Sorpresivamente el barro del jardín ha llegado a mi alma. Trajo tu hálito desnudo y ahora sé de todas las raíces amargas que lloran siglos muertos. Ahora sé de la simiente cálida que lleva los rostros que no veré y de la alegría y los espejos que milagrosamente se abrieron una tarde. Tu diminuto cielo está lloviendo. Vamos en la tarde rosada, miraremos el mundo con tus ojos y sabremos del color de las flores. Vamos, yo y tu vida, sostenida en mi memoria. Será de nuevo la noche de tu muerte y tornarás a ser. En tu voz volveré a crearte. Tú y yo iremos libres por la tarde rosada. Sostendremos en un ladrido vago tu presencia, en mi eco tus pasos. Acunaré en mi corazón tu tibieza, abrirás las raíces dormidas de tus ojos. No, no te has ido, lamiendo estás la sombra de mi cuerpo. Un río nos arrastra, la luna asciende, envuelta en llanto. Cierro esta cita. Allí, de forma muy temprana, ya queda expuesta la voz de Selva Casal con las características esenciales. En su temática, la muerte se posesiona con una identificación dramática, con la resignación de lo humano y con la poesía que rescata. La literatura y el arte, y en especial toda manifestación humana que atienda la poesía, tiene la particularidad de ir más allá de la cotidianidad para interpretar profundamente lo que de otra manera no podríamos manifestar en ningún lenguaje. ¿De qué otra manera hablar del impacto de la muerte entre los que permanecemos? Los dos caminos serían uno el de una crónica descarnada y el otro el de la poiesis que transforma la cicatriz en tatuaje. Acá es una clave, me parece, de la poesía de Selva, ¿no? Esa permanente alquimia de transformar el dolor en un tatuaje, ¿no? En un poema. El de la alquimia metafísica. En lo estructural, algunos versos alejandrinos de este poema que leí refuerzan momentos, pero el verso libre es la opción que nace y perdurará. La poética de Selva nace para fluir desde su hablar constante, propio y natural. Ya no podremos decir Selva Casal sin pensar en poesía. Julio J. Casal fue reconocido en lo poético por sus aportes para nuevas formas en la poesía de la literatura uruguaya. Y acá es uno de los olvidos, que sí, inevitable mencionarlos, ¿no? Lo que fue el ultraísmo para la poesía en Uruguay y la influencia de Julio J. Casal, que introdujo con ese conocimiento que traía en su relación con la generación del 27 y con tantos. Fue reconocido en lo poético por sus aportes para nuevas formas en la poesía de la literatura uruguaya, adherente al ultraísmo y a sus propuestas, donde desde el verso libre se eliminaban los excesos que podrían encontrarse fácilmente en alguna literatura anterior. Es interesante acá el nacimiento de la poesía en este contexto de Selva también, que opta por algunas características similares. El control de los adjetivos y la atención al creacionismo de Vicente Huidobro también eran conceptos atendidos por Casal, elogiados por Casal. El ultraísmo tuvo su origen en España y la connivencia del poeta con muchos referentes de la generación del 27 cimentó estas características en su poesía. Si repasamos los numerosos elogios y reconocimientos de la época hacia el poeta uruguayo, captaremos en alguna medida la importancia de su presencia en la cultura, como estudioso, editor y como poeta. Esta raíz conceptual relacionada con el ultraísmo y el creacionismo explica también, en lo estructural, algunas características de la poesía de Selva, su visión del yo poético y el cómo del referir metafórico. La presencia de su padre asoma muchas veces en la poesía de Selva Casal. Dice en el poema titulado justamente a mi padre, cito: «Escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano. No debí salir de ella. Fue un éxtasis de rondas en la noche. La hace crecer el tiempo, y yo era pequeña entrando por tus dedos, en las fugaces venas conducidas en tu sangre, hacia los rostros sin forma».
que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene, no importa si hemos muerto. Antes, después, las cosas. Los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos, pero yo ya soy eterna, sé que estamos muertos, porque el tiempo no importa. Cierro cita. La constante referencia de Selva al padre. Vuelvo a las palabras de Selva en Mi padre, Julio J. Casal, donde dice, cito, ¿qué podría decir yo de mi padre, un poeta? Casi que tendría, como en el sermón de Buda, que levantar una flor y quedarme en silencio. Recuerdo a John Keats cuando dice, es que el poeta carece de identidad. Es la menos poética de todas las criaturas. ¿Qué podría decir yo? Acá solo sucede que existimos, respiramos, casi por eso que hace el riesgo y la casualidad. Casualidad. Que nos llamemos de determinada manera, seamos hijos de alguien. Es difícil hablar desde el amor porque el amor está rodeado de silencio. El mundo tiene ventanas profundas, rozamos nuestras vidas y no sabemos padres, hermanos, amantes, pero es tan breve, tan solo, tan incomunicable. Cierro cita. El silencio que menciona Selva es el que presenta el escritor, el artista, el poeta, pero es un silencio alterado por la voz del propio Bate que perdura en ese intento de decir lo que las palabras no pueden, de explicar la levedad de la vida, pero desde la trascendencia profunda de las cosas. Ocurre que en realidad, la realidad que nos enseñan niega su fugacidad. Hay una realidad que nosotros captamos y que permanentemente intenta mentirse a sí mismo, ¿no? Y Selva es una buceadora, una hurgadora en ese drama cotidiano, ¿no?, de lo fugaz. La poesía siempre nos lleva a un lugar mejor. Aun cuando nos muestre el gesto más dramático de la vida, la poesía siempre nos lleva a un lugar mejor y es más sabio. Y eso es una prueba en la poesía de Selva. Tal la poesía de Selva Casal, nacida en un excepcional momento de las letras uruguayas, empapada en un drama cotidiano, dice Selva, mi violencia es una casa a fondo, cuando de noche mueres sin aviso, toca la puerta, anda, proyectándonos la riqueza de una de las voces poéticas más importantes de nuestra literatura. Muchas gracias. ¿Nene ya? Entonces, no, un ratito, me voy a despedir un par y ya. Bien, ¿y vos? La vernizaje, todo. Ahora, por ejemplo, esto, que la capacidad, sí, lo va a hacer. Hay una energía aquí, una calidad de vida humana asociada en torno de ciertos valores y particularmente de la creación que asegura la continuidad en el tiempo de estos encuentros. Así como está en los dibujos de Marcos o en la sonrisa de nuestra colega de Alicia que leyó las cartas. Está Selva, están nosotros. Y me parece particularmente importante advertir en su poesía, ante todo, un rasgo general de la creación artística que tiene que ver con el acrecentamiento de la realidad y de los horizontes del pensamiento que ella permite o que nos permite lograr. Uno lee, a veces en cada línea, a veces una línea por libro, y en ese ejercicio de lectura
cuando uno lee advierte ciertas lumbreras por las cuales se ve la realidad en una dimensión nueva vinculada a las ideas de verdad o de autenticidad. Y hay un modo en que nos decimos, ah, esto era así. Y esa es una de las grandes funciones del arte y particularmente de la poesía, la de crear, abrir, instalar lumbreras por las cuales la mirada puede acceder a otra dimensión, aún más allá, que está, por lo tanto, distante de la palabra que es su mediadora. La palabra poética es instrumento de un viaje, de un vuelo, y toda la poesía de Selva Casal es una performance discursiva, un afán comunicador que va recorriendo a través de la imagen y de sus poderes los universos posibles, los mundos posibles, donde la insuficiencia respecto de nosotros mismos y de la percepción de la realidad se trasciende en una forma inteligible o vivenciable que nos devuelve identidad. Y si no la devuelve, por lo menos la permite en la provisoriedad de la existencia y de su transcurso. De manera pues que la poesía de Selva es uno de los fenómenos o hechos más significativos de la creación poética uruguaya contemporánea, por su capacidad de desestructuración y de deconstrucción de un conjunto de representaciones convencionales y por el afán de aventurarse con el sueño, con la mirada, con la imagen, con la fantasía, con el delirio, con el transcurso de la imaginación liberada que permite asomar, repito, a lo nuevo. Un delirio que, tal como ella lo dice al comienzo de este testimonio, está muy lejos de la alteración o muy lejos del desequilibrio. Es la capacidad para un manejo nuevo, una energía vincular nueva en el lenguaje y en la imagen que permitan, en la palabra y en la imagen que permitan esos avances a los que yo me refería hace un momento. Y voy a ser breve. Me voy a atener a dos textos, a dos libros de ella, a la biografía de un arcángel y al anterior, el grito, para hacer una brevísima comunicación de lo que anoté y redondeé en la tarde de hoy. Porque en estos dos libros, como en cualquier otro, o en casi cualquier otro, está toda la poética, el modo de ser y de hacer, que es un modo de decir. Cuando se dice en forma vicaria, mi palabra me representa y me constituye, me instala fuera de mí, en el corazón y en la comunión con el otro, en el acto misterioso de la comprensión y del hecho interpretativo. En biografía de un arcángel no se hilvana una historia, un testimonio ni una aventura celestial, sino la dimensión de lo subjetivo
ante una pérdida que da lugar a la creación. Y es por ello que en la estética de Selva la poesía también es una forma segura y comunicante de salvación y realización individual y colectiva por la palabra. Es la poesía en ella un misterio en sí, como lo dijo al pasar en una de sus reflexiones. Un misterio en sí, sostenido por una voz que puja hasta asomar y hacerse oír. Puja la palabra porque puja el alma, como lo dijo. Si yo no hubiera podido escribir, me hubiera vuelto loca. Es el ser que se sustancia en la palabra, la que vuelve a instalar la ausencia. Muy bien, en la provisoriedad que nos caracteriza. De manera pues que es un misterio que está sostenido por una voz que puja hasta asomar y hasta hacerse oír y manifestar su oscura verdad luminosa. Ahí está el encuentro permanente de las imágenes de la noche y de la cristalinidad o transparencia en la poesía de Selva. Una oscura verdad luminosa que aparece en la enunciación, que es un acto necesario, pero fatal, porque arrastra hacia mundos paralelos. Es un acto que conduce a otros mundos más allá del sueño y del delirio, de la visión y de la conciencia exasperada, porque conduce, lleva a una dimensión ficticia que incinera, nos arde, nos consume. Después que uno lee, gusta o le ha llegado un texto poético, no lo puede hablar, no se lo puede decir a otro, porque es intransferible. Es allí lo que lo registro como una incineración, un acto de vida puro, como otro acto de amor o un hecho de libertad. Es un acto que conduce a otros mundos más allá del sueño y del delirio, a una dimensión ficticia que es fundadora del silencio en el que las palabras vuelven a cuajar su sentido y a descaecer. Lo dijo para nosotros. Yo finalmente tiro las palabras. Así como se disuelven aquí la racionalidad, los paradigmas y todas sus categorías, se amalgaman el tiempo y lo vivido en una proliferación discursiva, alucinada, intensa y original, en la que no falta la religiosidad ni el agónico asunto de los desaparecidos. El discurso se entreteje con sueños, imágenes visionarias, con el delirio de los espejos permanente en su poesía. Quiero decir, la fantasmática de la realidad y del universo que son inaprensibles y incomprensibles. Pero la textura también está hecha de amor universal y de pánico ante el dolor que la sociedad agrega al desmoronamiento natural de la existencia y de los sistemas del hombre. Entonces, ese decir, esa enunciación arrojada que parece responder a estados alterados de conciencia, en rigor se trata de estados ampliados donde el hablante, en este caso el poeta, el que enuncia, esa voz que puja en Selva y que
se manifiesta, es un acto militante en el intento de descifrar y de entender la irracionalidad misma de la existencia y particularmente del mundo. ¿Cómo puede mediante un discurso racional aprehenderse la realidad de la guerra que los hombres hemos inventado y transformado ahora en una guerra portátil? ¿Cómo mediante el discurso racional dar cuenta de un octavo continente que tiene una superficie equivalente a 4 veces el territorio de Francia, que tiene hasta 100 metros de profundidad y flota, y es la basura plástica del mundo que las corrientes oceánicas mantienen nucleadas en el Pacífico Norte? ¿Cómo el poeta no va a tener abiertas las puertas grandes de la autoridad legítima del arte para librar su palabra a un transcurso verbal en el cual ha de manifestarse, aunque no en forma clara ni conceptual, los principios básicos del sentido mismo de la vida y de la condición humana colectiva? De manera pues que en la poesía de Selva Casal la letra, la palabra, la letra, está en su referencialidad autónoma. El arte, para ser libre, necesita una libertad total, capaz de reificarse, de reconstruirse, de reinstalarse en una funcionalidad comunicante. Esa es la ética del arte y particularmente de la poesía. El arte tiene parte en el fenómeno de la comunicación y a esa apuesta es que se dirige el discurso de Selva Casal con todas sus características y con esta autonomía que está al margen, que deja de lado al sentido estandarizado o convencional. La letra está en la propuesta de una enunciación alternativa que conduce a esos mundos paralelos de los que hablamos, los estatuye, los instala como dimensiones nuevas en la conciencia, en procura de la verdad, de lo trascendente, de lo otro, de Dios, de un conversatorio con el misterio o con lo inefable, porque a veces el silencio está cuajado de rumoraciones indescifrables. De manera pues que aparecen lo que serían estados de trance que constituyen una búsqueda, una exploración a través del transcurso verbal de lo otro. Y hoy encontré que un texto, y en esto coincidimos con Alicia, en este azar prodigioso que traen los encuentros y la vida, un texto del libro El Grito que se titula La Carta, donde creo que está más claro lo que intenté decir hace un momento, está más claro que lo que yo traté de afirmar. Esta es la carta que nunca enviaré y dice que así termina todo. Y dice que tú estás ahí agazapado como un tigre pronto a dar el salto justo, el necesario. Esta es la carta que se interna en el bosque donde viven mis antepasados y los que ya no pudieron más de vivir.
mis hermanos tenían dientes. Los hijos trabajan para los hijos y estos para el asombro. El cielo cae. Estamos alimentando sombras, escalando catástrofes. No quería decirlo. El hombre del andamio va a caer. Cae. Todo cesa. Esta es la carta que nunca escribiré. La pena llegará tan tarde que no habrá muerto que llorar. Llegará tan tarde que el hígado, el corazón, el páncreas estarán rotos, inútiles, deshechos y olvidados. La muerte no existe. Hay una fuerza invisible. El arco iris salió bajo la lluvia. La azucena rosada se irguió sobre el dorado del atardecer. Esto es hermoso. Uno también se muere de hermosura, de jardineros ebrios, de maridos cuando descubre que haber nacido es la causa. Sáquenme estos tentáculos de encima, las columnas de vidrio, la eternidad, la niebla que cubría las risas y los fiordos me lapidaron. Apenas nací, me taparon con nieve la boca y todavía preguntan por qué. Basta. Esta es la carta que nunca escribiré, la vida que jamás viviré. Esto es todo lo que puedo decir. Así es como amo yo. Muchas gracias. Salvamos la cama. Qué buenos dibujos, che. Yo los compré en el clon. Con los textos también. Y los textos también. Viste que el Uruguay tiene eso, que explota a sus poetas. Sí, claro. ¿Viste? Exactamente. No es que los explota de publicarles los No, libros y venderlos. Los detona. Los detona. Mete una bomba dentro de la boca y